Dios pataita pachuri. Chaitam valoraita de vinci. Chaitam yoganchik entendita de vinci. Hay que valorar sobre todo quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo y su palabra. Una vez más, hay que aprender a valorar quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo y de quién es su palabra. Pipas maipas, superficialmente taita Dios pecrenga. Pipas maipas, superficialmente, Hawaya penirán michay, Hawaya manta creanga, cualquier manera creanga Jesucristo, Espíritu Santo pi palabrampe, cuyas jaiwawi pani, canalla o machay que pensamiento y kikakuchka, de repente negocio equipe, trabajo equipe y mapas pensamiento equipe. Pero se ham jabarenque, taita diosta, kai tukoy imay unanchak diosta, entequilla unanchak diosta, tukoy planta yapa ima jabasjaique unanchak diosta, valoranque, jatompe jabarenque, taita Dios pachurinta, Señor Jesucristuta, jabarenque, taita Dios pachurinta, jina Salvador del mundo, cruz piwaño y cusjanta, ima yurapa ciudarenque, jatompe valoray, jatompe yupaychay, pay mi Dios pachurin. A Espíritu Santo pagamos janta valoray, verdadero taita Dios manta, jamos santo y poderoso, Hampa vida equipe, ñugapa vida y pillapanchipa vida anchikpe. Chainata guía manari, palabranga, banahurnapa palabrancho, taita Dios pa palabran. Suhtachunca, suhtayos libros, 66 libros, ni siquiera universitario, ni siquiera gran estudioso, ni los grandes filósofos han tratado de dominar, hermanos, 66 libros al mismo tiempo. Tú y yo tenemos en la mano 66 libros, una biblioteca, y esa palabra gobierna tu vida, gobierna mi vida, instruye tu vida, instruye mi vida, y nos camina, y nos habla de Dios, y nos habla del Hijo, nos habla del Espíritu Santo, nos habla del cielo, nos habla de la tierra, nos habla del infierno, nos habla de la vida pasada, de la vida presente y de la vida futura. A su nombre, a su gloria. Chaita valoraita yache, chaita entendita yache. Cristiano neoanquivame, 20, 30, 40 años. Si tú no lo valoras, ¿quién es Dios? Si tú no lo valoras, ¿quién es Jesucristo? Si tú no lo valoras, ¿quién es Espíritu Santo? Si tú no lo valoras, ¿de quién es la palabra? Estarías perdiendo tiempo. Mejor chaplaza pe por ikamuchkava. Mejor chachay chay pe vamos amigo y vamos amiga y vamos para la camuchkava. Caipe tiempo perdona y quitaja. Caipe capico na tactia y guchka. Manam caipe catia y guchka. Joro uma kunacho, negro kunacho, nesonsu kunacho, caipe catia y guchka. Alguien jaricuna, alguien warmicuna, tantioyo, pensamiento yo, taita Dios rexecuna, Señor Jesús rexecuna, Espíritu Santo rexecuna, taita Dios manta y achacuna, Jesucristo manta y achacuna, Espíritu Santo manta y achacuna. A su nombre, a su gloria, a yinchu. Emanengue chikta. Uman chico terimongacho. Deja ya cara puncha ojungay. Ima problema ikita, dificultad nikita, taita Dios mamaki manchuraiki. Razón damnin. Señor Jesús Jamora. Noticia pacusja. Taita Dios pa noticiero. Ima noticia tata pamora. Santo Evangelio. No estoy todavía en las buenas. Recién vamos a llegar, tiene todo contenido. Santo Evangelio. Chaimenin, a ver, ñawi chanchi sumakta jabarinampa. En el nombre de Cristo Jesús. Leí muchkane, introducción ya tara. En asfamenin el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas y nuevas noticias. Primer paso Evangelio. Segundo paso, buenas y nuevas noticias. Ahora el tercer paso que nos dirá, en el camino vamos a encontrar. Y luego dice, cuando la humanidad estaba perdido en el mundo bajo el pecado y la condenación, para el sufrimiento eterno estuvimos destinados. Allí Señor Jesús vino trayendo las buenas y las nuevas noticias del Evangelio. Escuchen, las buenas nuevas noticias en las Escrituras lo llaman el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos dice? Libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 1. Biblia taquichaichi. Imanenta palabra. Libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 1.
En el nombre de Jesús. Esa preciosa, maravillosa palabra dice: el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Quechua pega emaninta. Hallarinin. Kaisoma huyakuipa noticia pa gallarinin. Pita se eso para noticia ta. Apamon Señor Jesucristo. Pita Señor Jesucristo. Taita Dios pachurin. Chaitam hallarin. Marcos mi. Chay palabrata gabachuanchik. El principio del Evangelio de Jesucristo. Señor Jesús pa muso noticia huyakuirin hallarishan. Señor pa huyakuirin hallarishan. Muso noticia. Chay gayan en palabra. Nueva noticia de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente podemos entender, Marcos dice el principio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Mateo afirma lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que conocer la Biblia, hay que entender la palabra. Marcos, ¿qué dice? Principio del Evangelio de Jesucristo. Ahora Marcos, ahora Mateo, ¿qué dice? 4:23. Mateo 4:23. Estamos tan solamente en introducciones, no estoy yo. Mateo 4:23. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando, ahí está la esencia, predicando el Evangelio del reino. Jesús no dice el Evangelio de Jesucristo. Marcos dice el principio del Evangelio de Jesucristo. Pero Mateo, ¿qué dice? Mateo dice, hermanos, el Evangelio del reino. El Evangelio del reino, ¿a dónde está refiriendo? No a la tierra, sino arriba. A su nombre, a su gloria. Por eso hay que entender. Entonces, él estaba predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en los pueblos. Javarichi. Marcos, Hamjin añoajin aruna aicha, paipas rimarin, enas pajilgan, señor pa, muso noticia apamoinin, hallarinin, chaitamnin, el Evangelio el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora Mateo dice el Evangelio del reino. Piñata chaita grimachka, Señor Jesús pa rimarintaña, accionintaña, ruascantaña, practicantaña, Mateo guiyarikuchkan. El Evangelio del reino. Ahora seguimos avanzando. ¿Quién nos más dice? Algo importante que tenemos que entender. Dice, hermanos, ¿a qué se refiere exactamente estas buenas nuevas noticias que tienen relación con el reino de Dios? Jesucristo vino como un mensajero. El mensaje que trajo era de las buenas nuevas noticias del reino de Dios. Cuando leemos los escritos de Mateo, Marcos, Lucas, y esto es algo resaltante claramente, donde Lucas nos va a afirmar, Lucas 4:42, como estamos en una enseñanza, Lucas 4:42, de esos tres también vamos a sacar la conclusión. Cuando ya era de día, salió y se fue a un desierto. La gente le buscaban y hallando a dónde estaba, le detenían para que no fuera de ellos. Escuchen una vez más. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían. ¿Para qué le detenían? Para que no fuera de ellos, para que quedara con ellos, sí. Verso 42.
Pero Él dijo, ¿quién es Él? Nuestro Señor Jesús. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. Pita Grimachkan. El mismo Señor Jesús está hablando. Amados hermanos, ya no está escribiendo Marcos. Jesús mismo está hablando. Señor Jesús, escuchen. Cuando Señor, gracias hija, Dios te bendiga. Pipak pascacho, pero yo me recibo. Ahí llaman a ver que ahí llaman. Gracias a Dios. Dios le bendiga, hija. Quechua Animajuna Pagnisa. Señor Ninche Jesús. Jayarisjaña, carrera ministerial ninta. Huillacuita. Alto cielo manta, jamón noticia, Huillacuita como buen noticiero, taita Dios para noticiero, Señor Jesucristo. Genaptin michay, lugar picachaptin, Huillacuspan, Señor Gapasacus Gachun Yagmaña. Ya paruna y argaimanta, Genamascasgaco Jesusta. Genas patarirunco, genas pam ruiganco. Señor Amaripocuicho, Kidaiño Gaikuan, necesitanico más y achachiwanaikikuta. Genaptime, Señor Nin. Ariham kunamampas imaina muyaykuikichik yachaykachikichik hukla ullaqtapi kaqkunapas casereopi kaqkunapas campukunapi kaqkunapas necesitanme kay tayta Diospa reinonmanta kay evangelio willasqa kananta necesitankum hamkuna hinapas kay muso noticia chasquita munasqankum enatenga kaypi hallarinña Señor Jesús allin willakuyta a su nombre, a su gloria, a su maravillosa gloria. Mana caiga quedaron a juklo garrapicho. Y chaina ponem canan tiempopas, kaita y tanchipa palabran, huillagusga cachun maipipas y aipipas. Uyarikpag mana uyarikpag, entendekpag mana entendekpag. Kachkame huillakun chikuna, picunata kay plataforma pitia y kunyaskanko, taita Dios manta huillakujuna. Picunata kay plataforma pitia y kuchkanyo anchiwan papá y mamay, muso noticia taita Dios manta huillakujuna. Kanan mi contenido un curata uyarizonche. Kanan rimachkanchik evangelio llamantar. Evangelio kakosja, maibanta jamokta, taita Dios para reino manta, taita Dios para presencia manta. Amén. ¿Están entendiendo? Ahora sí. Chaime hallarin. Ama hongarlo ikichipa. Marcos y Manisjata, el principio del evangelio de Jesucristo del Hijo de Dios. Mateo y Manisjata, Señor Jesús Parimarisjan. El evangelio del reino. No dice a Jesús el evangelio de mí, no dice Jesús. Jesús dice el evangelio del reino. Cuando habla del reino está hablando de Dios, del gobierno de Dios, del alto del cielo. El evangelio del reino. Cuando Lucas afirma y dice ya, en Lucas ya nos hace ver que Jesús ya está accionando el evangelio, la buena noticia, ya está llevando ya está corriendo ya está llegando a pueblos, ya está llegando a ciudades, ya está tocando puertas, está llegando a muchas vidas. Entonces, hermanos, en un pueblo querían detenerlo, en un pueblo querían atajarlo a Jesús para que quede ahí nomás. Jesús dijo, no. Ustedes nomás no es necesario que conozcan el evangelio del reino. Necesario también en otros pueblos, en otras comunidades, en otras aldeas. Gracias a Dios. Hoy en día, a ver, yo sé que papá, mis hermanos saben, yo creo que en cuántos lugares está llevando la fiesta. O está llevando la fiesta en este lugar nomás. No sé, algo sí he escuchado. No sé, en las comunidades vecinas, no sé por dónde me estaban diciendo. Angasmarca, ahí está. Siquiera 2, 3 lugares. En esos lugares está siendo anunciado el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo, a su nombre, a su gloria, a su maravillosa gloria. Qué hermoso. Ahora vamos. Ahora escúchenme bien. Para que me entiendan es esto. Estamos hablando del evangelio, de las buenas nuevas noticias. Ahí no todavía estamos aguantando, viene su contenido. En una cierta ocasión, hermanos,
En Huancayo pasó conmigo. Será pero unos 5 años, 4, 5, 6 años atrás. En el aniversario de la iglesia. Por la gracia, por la misericordia de Dios, veníamos congregando en la iglesia para ese tiempo por lo menos 800. Neto de la iglesia nada más, sin visitantes. ¿Sabes qué ha pasado? Uno de los grupos, no, claro, todos los grupos, porque allá congregamos por grupos. Grupo de amor, grupo de gozo, grupo de paz, grupo de paciencia, grupo de fe. Entonces, hermano, uno de los grupos entran con una caja grande, más o menos este tamaño caja, grande, con una carreta están empujando. Dios mío, yo también dije, ¿qué será ese regalo? Han hecho dar la vuelta como 2 veces al local, grande ese local. ¿Y sabes qué sucede? Llegan, ahí también estaba presente el pastor finado Martín Labio con nosotros. Y una de las cosas muy importantes, cuando dijeron que abre la caja, esa tremenda cajota, abren, sacan otra caja. También esa caja abren, también sacan otra caja, pero ya más pequeña. También, hermanos, de esa caja también otra caja sacan, más pequeña. El inicio de la caja era grandazo, pero está bajando a menos, a menos, a menos. Ya está, hermanos, necesito nomás ya. Esa cajita también abre. Otra cajita también ya saca, otra cajita también. Para buen entendedor, ¿eh? La cajita ya no es grande, ya la cajita chiquitito nomás ya. Esa chiquitito cajita abren. Venía 2 anillos. Uno para mí, uno para mi esposa. Y pastor, ¿dónde está tu anillo? No hay. ¿Qué ha pasado? En el accidente que me ha pasado, el anillo se había quedado pues aquí. Y la mano se ha hinchado. El anillo se ha quedado ahí. Dios mío, dije, tráiganme cortafierro. Hay que cortar con cortafierro esto. Dios mío, mi esposa me dijo, ahora hasta tu mano lo van a sacar con cortafierro. Yo le dije, vamos a cortar. Amoladora, pues. ¿Sabe quién es amoladora, señor? Con la amoladora César, pues César abrigó. Ya, hermano pastor, pon la mano acá, ya, listo, mete amolador. Dios mío, pero también con una sabiduría tremenda. Pues. Con la amoladora lo sacó el anillo. Por eso ahorita no lo tengo. Muy pronto me van a dar otro. Amados hermanos, mira, escuchen. ¿Sabe por qué le estoy diciendo eso? No es un matrimonio, sino que para que ustedes me entiendan. Para sacar el contenido esencial de esa caja, en lo último, mira que la primera caja era grande, bajaba así chiquito, hasta chiquitito, y chiquitito recién venía el contenido. ¿Esa caja tenía contenido o no tenía contenido? Pero encima se miraba caja grande, pero esa caja tenía su contenido. Para que me sepan, para que me entiendan. El evangelio es así. ¿El evangelio tiene contenido o no tiene contenido? Ahora ya sabemos el evangelio, ¿quién había traído? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué clase de evangelio había traído? Una noticia. ¿De dónde ha traído esa noticia? No era noticia terrenal, era del cielo de su Padre, del reino de los cielos. A su nombre, a su gloria. Entonces, hermanos, el contenido, eso yo te estoy diciendo, el contenido de esa tremenda caja, el contenido esencial no era cajas y cajas y cajas. Era el contenido esencial. ¿Qué cosa era? El anillo. El aro matrimonial. Dios amado. Mucho me recuerdo, Pastor Martín, el finado oró por nuestros anillos. Dios amado. Ahora similar, hermanos, mira, aunque la caja era grandotote, el contenido era de alto valor, 2 anillitos. Ahora falta que me preguntan, pastor, ¿el anillo de qué era? ¿Oro o plata? Ahora entiendan. Igualito el evangelio. El evangelio, ya sabemos que es el evangelio. El evangelio es las buenas nuevas noticias. Ahora esas buenas nuevas noticias del evangelio tienen su contenido.
Como esa caja grande tenía, ¿cuál era su contenido? 2 anillos. El evangelio tiene su contenido, tiene su corazón, tiene su esencia. Por eso dice, hermanos, a ver qué dice lo que he escrito acá. Lo que he escrito dice, ya sabemos, hermano, por eso ahora vamos a entender el contenido del evangelio. Ahora sepa, entienda, el contenido del evangelio es la salvación. A su nombre. El evangelio, su inicio como la caja grande era el evangelio, pero su contenido, ¿cuál era? La salvación. Todos digan salvación. A ver más, no me están convenciendo. Ahora vamos a gritar todos, no importa que estamos bastante poco, no nos importa eso. La salvación. Vamos, la salvación. El contenido del evangelio, ¿cuál era? Claro, pues Dios mío. Por ejemplo, por eso te estoy mostrando la caja grande. El contenido, ¿cuál había sido? 2 anillos. Es similar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La noticia que ha traído nuestro Señor Jesucristo no es cualquier noticia, chisme, cuento, vida de alguien, vida del mismo. No, es la noticia de su Padre del reino de los cielos, que ha traído esa noticia del cielo. Señor Jesús vino, el verdadero noticiero del cielo a la tierra, aunque se incorporó en la vientre de una mujer llamada María, nació carne y hueso, pero con una carga del evangelio. Ese evangelio tenía su contenido. Entonces, ¿cuál era su contenido? La salvación. A su nombre, a su gloria. Eso es. Por eso, hermanos, ahora ya sabemos, ya estamos profundizando, y cuanto más vamos a profundizar. Ya sabemos que el evangelio es las buenas nuevas noticias que viene desde el reino de Dios Padre, traído por nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Esto había ya anunciado. ¿Quién había anunciado esto? Profeta Isaías había anunciado 740 años antes que venga Jesús a este mundo. Y había anunciado el profeta Isaías 740 años antes que naciera Jesús. Y había anunciado Isaías. A ver, vamos a abrir libro de Isaías 52:7. Libro de Isaías 52:7. ¿Qué nos dice la palabra? En el nombre de Jesús. Hermanos, ¿cómo habla profeta Isaías? ¿En qué nivel, en qué término habla? ¿Cómo declara, cómo anuncia, cómo manifiesta? Dios mío, Isaías también es un noticiero, ¿eh? Y por eso está dando la noticia. Ahí está con signo de admiración. Cuando está en la Biblia con signo de admiración, hermano, no está hablando, hermano Isaías, a voz tranquilito, sino está gritando a voz en cuello. Isaías dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. ¿Dice o no dice? Ahí dice la Biblia claramente, una vez más para que entienda. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. ¿Qué está diciendo alegres nuevas? Cuando habla de alegres nuevas está hablando, hermanos, de las nuevas noticias. Ahora enseguida, ¿qué dice? Del que anuncia la paz, del que trae buenas del bien, es del que publica salvación. Ahí está. Del que dice a Sión: tu Dios reina, tu Dios no es muerto, tu Dios es Dios vivo. A su nombre, a su gloria. Ya profeta Isaías, amados hermanos, hermanas, como ya había manifestado 740 años antes que naciera Jesús, ya anunció. Cuando el mundo estaba, hermanos, ¿verdad?, en la desgracia de la vida. Cuando el mundo estaba, hermanos, bajo la ley. Cuando el mundo estaba, hermanos,
condenados, sentenciados a muerte. Pero ya había el amor de Dios, había manifestación de Dios, cuando por la boca del profeta Isaías ya estaba hablando de las buenas nuevas, ya estaba hablando, hermanos, de que tenía que ser anunciado, ya estaba hablando ya de la paz, ya estaba hablando de la salvación, no estaba hablando de la condenación. Por eso, pueblo cristiano, hijos de Dios, hijas de Dios, debemos alegrarnos. Quichuarema huauge panaikuna. Chay hanchispachak tawachunkan wata puntatara Isaías rimasja kay noticiero manta. Hamungam noticiero. Mayna sumagmi chakinkunapas chay mogukunaman orgukunaman saruikunga. Pimantata rimachkara Jesucristo. Imatata apamonga musuk kusikuitanin. Maipita grunak musikuita tarin taita Dios pa makiman vidanta entrega kuiguspa. Imaina harikuna imaina warmikunata kaipiti ay kuyaskanchik. A ver maimantata taita Dios jorgoy kuaranchik. Warapukunata, borrachukunata, Castro llaqtanchik kakura y hinayachukaran imainaya. Punta tiempo tajabarán igual macaspa, joven caspa, y cuando tenía 25, 26 años, cuando tenía 20 años, 18 años, que Castro llaqtapi maita borrachakani, guarapiakani, amigo ikunawan. Dios mío, cada tienda pe trago mana faltachu, kanan kachkangrachu mana ñachu, icha trago tukurun ñachu. Servisaman cambiaron. Ponta trago kakura que lata media lata, Dios mío, hay kakotita ñoka pasamos kane, kai Castro llaqtata, kotek kane media lata trago y repicos, chay carro paskarachu. Chakiwa. Dios mío, chay vida manta yo sé ñoka paskasiane. Ham con abas haika hari con atabir hari más y con a Dios mío, un poco caballo y que mansilla con spike, un poco caballo y que ta cinca jejan que a la derecha, a la izquierda. Dios mío. Parte guau y con allá ta kai picas can quesas. Trago ta wengo coi cos pasinca y con un po armita o tu pampatan bigol pero hari toco. Dios mío. Chay vida manta chorro y con que se manacho. San Roque fiesta pe gaigata Castro llaqtape, Dios mío, muy oricuranquichi, oricuchimanta pues peor desgracia. Caranga pita hanki, chayna vida manchu, chay mozo noticia, chay more chamanacho. Guaraperia vida mantacho, taita Dios oricuaranchi chamanacho. Dios mío, carnaval pa jepayogan, Santiago pa jepayogan, Llapa pagano fiesta pa jepayogan. Dios mío, caipe. Yuarin mi papá y mamá y Pastor Zacarías yuarin que Santana llaqtap guarapias haikiti chamanach. Yuarin bay papá caudalosa llaqtape. Mina caudalosa, Dios mío. Rabia mandar chano rutapas jare wengoros. Agalleta pues caiga orgorachik. Esa era la vida pues. La vida de los guarapos, la vida de los borrachos, la vida del mundo. Chayna rulamami, chayna harima, ay kawarmita niyara, ay. Kai harita ima yurayara grexirane, ay kai hariwan ima yurayara, ay kunkai kuchika. Hariwan ay bichukarani imam au karamu guaranga kotita pesa con eneran kichichichimanacho. Chayna vida yo chayna causa vida mami, chay camorga chay muso con noticia. Santo evangelio. Pita santo evangelio tachaski kuyara, ay brazos abiertos nispan. Evangelio tacha en manera gota. Dios mío, cama redonda, cambio de sangre, aleluya, diablo, Satanás guaconaja. Chay tamrona rimara por ignorancia. Pero chay mana carga chaycho, mana cama redonda chucara, cambio de sangre chucara, mana papá y demonios, Satanás chucara. Era nueva noticia. Noticia de alegría, noticia de bendición, noticia de salvación, noticia de paz, noticia de gozo, de alegría. A su nombre, a su gloria. Dios mío. Chaita y arispacho papá y mamá y mana cosicoa, mana jochucoa, chaita y arispacho papá y mamá y mana lanzacoa, taita Dios man chaita y arispacho, Dios mío. Hay una oración mana una coicoa. Chaita y arispacho mana valoraita y achao pita Dios taita. Mai mantata chay no te llegamos ja. Alto cielo manta. Pita chay noticia tapamos ja, Señor Jesucristo. Dios mío, canampuncha papá y mamá y Javana kunapa, resina kunapa. Taita Dios pachurincuna. Hijos de Dios, lavado y comprado con la sangre poderosa de Cristo Jesús. A su nombre y gloria. Piensa, Dios amado. El Evangelio de Jesucristo.
740 años. Ni jampas, ni ñogapas, ni, Dios mío, ni proyecto Pips Caranchicha. Pero ya estaba anunciado. Ya estaba manifestado. Entonces, papá, kai libroga mai chica guata jeba mantata huillaku. Dios amado. Papá, mamacha. Manam vida y pas vida hecho. Manam causa y ni pas causa y nicho. Taita Dios pa palabra manta profundo jabaris. Chaime jamguna. Campo picay, yacta picay. Trabajo hay que picay, negocio hay que picay, estancia hay que picay, chacra hay que picay, hoyo hay que pa cantón picay. Mira al cielo. Taita Dios paruasjan. Ente tajabari, taita Dios ponanchasjan. Tuta joyor taquilla tajabari, taita Dios ponanchasjan. Mayo patambita, kai Castro mayo patambe tiaiko, tasacos hay que orapas. Yaco tajabari. Hasta uchuchaya, animal chapas, chayo chapas, uruchacunapas, taita Dios ponanchasjan. Dios mío. La marjochata chaero, tu kuikai, guay junta viajas paiki. La marjochape tiaikospa, imagina riqueza tam taita Dios yuraikura la marjochape. Wasilla kitapas jawari. Uyuaya kitapas jawari. Causa ya kitapas jawari. Vida ya kitapas jawari. Kiki ya kitapas jawari. Espejope, derecha, izquierda. Imagina tatataita de ruaikus hanki. Cuya ella pajarita, cuya ella pajarmita. Hina win cuya tapas. Dios mío, en el amor de Cristo Jesús, a su nombre. A su gloria, a su maravillosa gloria. Gracias al Señor. Dale palmas a Cristo. Salud, hermanos. Apakabang sigmiki. Hermanas jamana apakabang gichik. Prevenido mana churnakan. Tarde pagñaya. Gracias a Dios. El punto esencial o el punto central, el corazón del evangelio, escuchen. El punto esencial, el punto central o el corazón del evangelio es las buenas noticias de la Chaime Omay que manda mayor sengacho. Pipas ni son que evangelista, cosico y jochucoy. Pipas ni son que evangélico, cosico y jochucoy. Imagina pitas evangélico no son que, porque dentro de tu vida, dentro de tu corazón que has recibido es la salvación. Eres noticiero también. Nuestro Señor Jesucristo era noticiero de su Padre. Nosotros somos noticieros de Jesucristo. A su nombre. Seguimos. La salvación. El contenido del evangelio de la salvación. El profeta Isaías había profetizado ya de nuestro Señor Jesucristo en el evangelio del reino de Dios. Ahora seguimos avanzando. Algo muy importante. Profeta Isaías, rimarisjaña salvación manta. Rimarisjaña papaica y salvación que mundo manchaya monan manta. Ahora vayamos, libro de San Lucas. Libro de San Lucas, capítulo 19, versículo 9. ¿Qué nos dice? Libro de San Lucas 19, 9. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Wow. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y para condenar, dice, para salvar lo que se había perdido. Canán, papá y mamá, Quechua Chapi pasaríamos a mamá ya que coichu, jamyaman tamaya queja. Uyarich. Profeta Isaías rimachkarga. Muso huyakuy manta. Salvación manta. Chay hanchis pachak tawachunkan guata jepataraj. Pero kaipe accionaita hayakuy con chay profeta Isaías primaskan. Pita kaipe kai asuntuta pimantata rimaykuchkan Lucas Jesús manta. May manta Jesús chayarusja, pipa wasing manta Jesús chayarusja. Kanan uyarich. Manacho pani wawgi, Jericó yaktaman chayarusja Jesús. Apóstol intinguna. Genaptin chaypi, chay saqueo nis hangruna kasga. Yo ayko papas kami iglesia ayko pis saqueo. Si un hermano Reinaldo. Kaina yamik, kaina yam.
Pero Jariso taita pa palabra ngoya ko ipaka. Alabanza de aquí ko ipapas, hermoso. Saki digo, kainayam, esposa mi más gato. Pero poderoso en palabra. Si Dios permite, algún día les va a llegar. Poderoso también. Taita para prepararse. Manam chay manta chirimascane. Saqueo. Pita chay saqueo cara publicano. Chay tiempo chay publicano con hermano. ¿Alguien cabas hachu cara? Yo sé que mis hermanos consiervos saben qué clase de era, hermanos, los publicanos. Los publicanos no eran bien vistos. Los publicanos eran odiados. Por ejemplo, Castrovirreyna Manapas. Por ejemplo, Juan Cabrica Yachtapi, Lima Yachtapi, Tucuy, Juan Cabrica Yachtapi. ¿Sabes? Policía tajaba los bancos gallapa, chufer con winco pa cojo. Ay. Parte minera con monedero. Parte imagina con también traga moneda. Viuda, no se llama con atas su tichaco. Policía tajaba los bancos. Ebanasja. Chay najinam chay tiempo kakura, publicanos de tributo, impuesto, cobradores, paikona kagreque. Chay paikona cosa to suaco. Uno de ellos era pues Saqueo. Javarichi. Saqueo y acharusja, Señor Jesús manta. Chay caligres janta. Uchu y yaruna, que esas ukun ya paruna ukunta usturung mankara. Pero como era publicano, gente preparada, no era cualquiera persona, entonces también tenía cuidado. O man mancharon, ya. Pero recita monasca Jesús está. En Aspanin, ya. ¿Por dónde va a pasar este señor? Por acá. Allá voy a conocer mucho mejor. Puntanta, escaparon juglauninta, en Aspa ya dieron puntaman, en Aspa chay pigasga, sacha, si como roniscan sacha. Chay sacha mancana nichuanchi nuestro quinual. Chayna sacha carga sumak sacha camino para Javan vinar a Kaina y Camo. Chayman correrus pan chayman silla curus. Chayman silla curus chayman tajaba camuscas alto montaña saqueo o coman jawachkan. Entonces maestro tanto que hablan jawachkar segunda. Ese es el maestro, ese es Jesús. Por ese tanto hablan la gente. Dirección ni maña. A su nombre. Richa wachkan que chichu y chapuño wachkan que chichu no sé baja y ya bajáramos a micrófono am trocros hay que chitar. ¿Sabes qué sucede? Señor Sayaro. Javarich, chaya vivas kakuchkan huk mensaje. Saqueo alto piña sellaraya kuchkan sachape alto manta uchuilla runa ukuman jawmuch. Señor Jesús ya pagan empezaron. Señor Jesús ukumanta alto manjawan. Saqueo Daniel, saqueo. Saqueo más alto manta, hola. Date prisa, bájate de ahí. ¿Qué haces ahí? Baja. Ahora voy a entrar a tu casa. Sachamanta, saqueo pawakaigamo. Dios mío. Hawaii chichaya pero entendí. Saqueo alto manta, mai manta vamos llegar. Ukuman ¿sí o no? Jesús ya ta saya guspan alto mangal. ¿Cuándo saqueo bajaramon? Señor pañao pagni manchora kurun chay me eso sí, camino manchora kuruspa, señor ta uchuy ya que ni manda alto manjavaro. Al Señor hay que ver de arriba para abajo o de abajo para arriba. A ver qué me dicen ustedes. Al Señor se mira de arriba para abajo o de abajo para arriba. Nosotros tenemos todo derecho de mirar de abajo para arriba. Pero Saqueo estaba mirando de arriba para a su nombre, a su gloria. Dios mío, pasan papá y mamá y Saqueo pa Huasín manchayaron. Señor entró a la casa de Saqueo. ¿Faltaban murmuradores? No. Presentes estaban los murmuradores. Ya paronaga Saqueo pa Huasín Jesús ya hay tenían. Si este hombre fuera profeta, si este hombre vendría de Dios, sabría con qué clase de gente se junta, con qué clase de gente ha entrado a su casa. ¿A qué clase de gente ha entrado a su casa? Chaypem Señor Jesús nin Kainatanispa. Jesús dijo: hoy ha venido a esta salvación, a esta casa la salvación. En Espami Quechua Animajuna para Konangme Kai Saqueo pa Huasinman chayaramon salvación. Por cuanto Kai Jaripas Abraham manta miragme. Abraham manta jamogme.
Kai wasimami chayamon salvación. Pitatan referisca saqueota. En las fami Jesús nin salvación mi kai wasiman chayaramon. En aptenga pita chay saqueo pa wasiman chayarusca. Salvación chicha y chistin chayarusca. ¿Quién ha llegado? Vamos, ¿quién había llegado? Señor Jesús. ¿Y la salvación dónde estaba? ¿Quién estaba llevando la salvación? Señor Jesús. Señor Jesús estaba llevando la salvación. ¿Cuál era la salvación? Las buenas nuevas noticias de la salvación. Chay salvación chay gaya saqueo pa wasigman chayaron pinin takamata chayaron Jesucristo takama. Hampa vida ikimaga pitak chayaramora. Vamos. Pinin takamata chayaramora. Kikin Señor Jesús, qué lindo sería. Señor Jesús punco y toco punco y quito caikaramora. Oh, vengo yo soy Jesucristo, qué lindo sería. Claro. Hai gatak. Pastor Ninchi Marco Antonio pa. Alma ganas hangona kai pitia guchi. Kai siervo en takama. Hamchas que kuikuran que salvación ta. Painin takama salvación chayaramora wasikiman. A su nombre. Painin takama salvación japerusunke. Painin takama chay salvación chaykamon. Ukai maigen siervo en takama salvación chaykamon vida ikiman causa enikiman. Chay mi kanan salvación tachas que kuikunke. Chay muso noticias tachas que kunke salvación noticias tachas que kunke. Manam kanan condenado chukanke. Kanaga kanke taite Dios pachurinme. A su nombre. A su gloria. Mana saqueó pa wasillan mancho. ¿A cuántas ciudades, aldeas, lugares? Kainam canan tiempo papá y mamá evangelio correcta deben. Chay evangelio ocupen ripukuchkan regalo salvación. Chay salvación apapita ham y ñoja. Directo, responsable, runapa salvación en apananchipaj. A su nombre, a su gloria. Kaipi kachkanchus jugya y yapas católico. Lindo jugya y yapas y católico. Vamos vaga. Makichanto ojareika mama. Yo abrazo y felicito en el nombre de Jesús. ¿Algún católico? ¿Algún católico no ha venido? Ahí tenemos uno atrás que levanta su manito, mamá. Dios te bendiga, bienvenido. La salvación de Jesucristo, la salvación que viene en su contenido del Evangelio, dentro de ese contenido del Evangelio, la salvación que ha traído nuestro Señor Jesucristo, ahora está llegando a tu vida. No es para condenación. La palabra que estás escuchando está entrando por tus oídos, a tu corazoncito. La salvación está entrando a tu vida para que no seas condenado, para que seas hija de Dios, hijo de Dios. A su nombre. A su gloria. Dale palmas a Jesús. ¿Cuántos tienen hambre? ¿Tienen hambre o no tienen hambre? Muchos tienen hambre de la palabra, muchos tienen hambre de la sopa del segundo de tallarín estofado. Pero aguanten, chara manga tapas días llegan con hamgora mico y manta. Qué desgracia. Gracias al Señor. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Amados hermanos, la salvación ¿para qué ha venido? ¿Para gente sana o para gente perdido? Me pregunta, ¿para gente perdido o para gente sana? Para gente perdido. Saqueo estaba, hermanos, ¿estaba en buen camino o estaba en mal camino? Era robo, cuema. Emperador robaba, papá y mamá, impuestos te cobraban, para su bolsillo también cobraba. Por eso, pues cuando últimamente, hermano, se dio cuenta, recibió, hermanos, al portador de la salvación, quien era Jesucristo, sabía quién era el Hijo de Dios, último nin. Papá y mamá, amagina caspa, permitichay kuaichi, mainatam suakuraikichi. Chay suakus jaimantam, tawakuti masta que ukutikachidakichi, Señor Jesús, amara, wasimanta yuxiracho, suya chaykura. Dios mío, su casa tenía su ventana. Esto me hace recordar cuando era niño, mi abuelita, yo tenía a mi abuelita. Mi abuelita, ¿sabes qué hacía? Decía la casa, aparte la ventana de la casa que tenía, aparte tenía otra. Eso le decía el bolsón de la casa.
Pipas ya chak su chaita. Wasi pa bolsón ninta. Ham con alguna vez atreví corar chiquichicho. Abuelita y pa caram wasi pa bolsón nin. Chay man yo kay kumsi ya chara nikucho. Wasi pa bolsón nin kakar wagna perga waktampi mana pipa ya chaskan mana pipa rikuskan. Rumi chambas cara exacto tapachay con ampa. Chay ocupe hol que guardaraya. Chay ocupe papá pucuchu pe hol que guardaraya. Rumi chawan tapay con mai tapas viajas pipas ni suapas chay tak mas cacho. Chay mi chay wasi pa bolsón nin. Dios amado. Kanang ya charunki. Igualito saqueo. ¿Dónde tenía? No tenía en banco, no tenía, Dios mío, ahí tenía. Por eso, hermanos, saqueo, va, hermanos, saca una piedra de la casa, hermanos, o lo abre ahí, abre, saca, hermanos, paquetes. ¿A quiénes he estafado? Se te he estafado 10 soles, acá está tu 40 soles. Se te he estafado 50 soles, acá está tu 200 soles. Se te he estafado 100 soles, acá está tu 400 soles. Dios mío, la gente han salido beneficiados. La salvación ha traído a su nombre, a su gloria, a su maravillosa gloria. Y imagina, su propiedad, su sacrificio, lo que había robado, lo que había saqueado, lo que había estafado. Dios mío, empezó a dar recompensa a toda la gente. Así alcanzó la salvación. ¡A su nombre! Gracias a Dios, gracias a Dios. A ver, hermano Reinaldo, vamos a tocar un cántico, papá. Hamcho tukanga, paicho tukanga, pitak tukanga, a ver. A ver, sayare iguchi. Parte mjawa muazgan kaina. Parte mjawa muazgan kaina. Dios mío. ¿Causa risuncho? ¿Por ir risuncho? A ver, chuta para que mana mjawa mangripo y nikichu. Ay, gata, estoy siguiendo a mi Cristo. Fíjate que una tagaficación. Condenación gatecho, salvación gatecocho. Aquí estamos todos los que estamos siguiendo la salvación. Mana condenado con añacho. Mana cadenan arrastracos con añacho. Senos salvos, libres. Aleluya. A su nombre. Vamos en el nombre de Jesús. Esas palmas. Sí, Señor. Estoy siguiendo a mi Cristo. Estoy siguiendo a mi Cristo. Para recibirme mi corona. Para recibirme ropa blanca. Dile. Estoy siguiendo a mi Cristo. Estoy siguiendo a mi Cristo para recibir mi corona. Sí, Señor. Músico igual, músico igual. Siendo de salvación. Es que hay que imaginar músico. Estoy siguiendo a mi Cristo. Estoy siguiendo a mi Cristo. Para recibir mi corona. Para recibir mi ropa blanca. Llegando al cielo me gozaré. Llegando al cielo me gozaré. Solo con Cristo me gozaré. Solo con Cristo me gozaré. Señor, niñaita majatichkani. Jesús, niñaita majatichkani. Uri corona chaskinaipa. Yura pachaya chaskinaipa. Cielo le llaman ya, y hay cuecos paira. Cielo le llaman ya, y hay cuecos paira. Señor le guanyachkau samosa. Señor le guanyachkau samosa. Aleluya, su nombre.
Cuando estamos alabemos con alegría al Señor. Cantemos, alabemos con alegría al Señor. Porque Él nos salva, porque Él nos libra del pecado. Porque Él nos salva, porque Él nos libra del pecado. Tú también y yo también vamos a alabar al Señor. Tú también y yo también vamos a alabar al Señor. Porque Él nos salva, porque Él nos libra del pecado. Porque Él nos salva, porque Él nos libra del pecado. ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Eso! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Chay chagadara hamguna ngamonari ruspa maigama pasero así. Gracias al Señor. Tía Yuichi. Alabanza por suma tarima iguanchita ita Dios monta. Dios mío. Pita makatich kasganchi. Nyoga taita castillo das katigan. Manam gai taita castillo katikchu. Señor Jesús katikokuna. Alto cielo tachaski chaigo señor tamchaski kusonchi. Corona de oro. Vestidura blanca. Hoy chaicho mana kosikoi. Chaita yoris paicho taita ma. Dios mío, manacha. Aunque sea la muerte, no me importa. En el nombre de Cristo Jesús. Seguimos. Tiekuichi. Pipa wasing mami salvación cherusha. Saqueo pa wasing man salvación cherusha. Dios mío. Saqueo papá y ya pa guarda con inda pues yo choca garamón. Dios amado, maigenta mayor, guarda coicho esta facho ya pasó a Cusancho cara mayor, echa salvación choca cosa mayor. Claro, pues, Dios mío. Ahora otra cosita en breve. Salvación. Javarichi. Jupunchao. Señor Ninche Jesús, con una mujer flojo de sangre 12 años. Guarmi perderosja, yapa, hospital, médico, brujo, hechicero, todo habrá terminado. Y yapa, joyerenta, pues ya no había nada. Noticias llegaron. Jesucristo barco manda bajaiga mucha. Caiguarme. Ni tapo compasio, uyaya, uyariron. Única esperanza, fe en inta churaikura. Caiguarme papidan mancharon salvación. E vaina sentido pe. Caiguar mi mana ñopa nintacho Jesús man presenta con sino jepanta. Umacha manchuraigos japachallanta tu paigos voy a ser salvo. Dios mío, jepan manda asoigos batuco y vaina cheguarme totalmente hueso y pellejo. Para mí era cáncer. Acabado ya muerte, sentenciado a muerte. Jepanta asoigos ba guarme tu parusja señor papachanta. Señor tanto rapa chava empezaron. Jepaman cutrimpita se tu paigaramo. Apóstol Goranín, como que Señor, ¿quién? Tanta gente que nos aprieta. No. Salió poder de mí. Alguien me ha tocado. Media vuelta. Jepampi guarmi chukchuchkasca. Y manasca chukchuchkasca. Manchari manta. Porque la presencia de Dios había salido de Jesús y a la mujer había entrado. Con ese hermano, tan solamente con tocar el vestido de Jesús, ¿alcanzó la salvación o no le alcanzó la salvación? Alcanzó salvación, hermano, para su mal, alcanzó salvación para su propia vida. A su nombre, a su gloria.
Por eso, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos visitan, yo les digo en el amor de Jesucristo, el evangelio no es cualquier religión barato, el evangelio no es como cualquier política, el evangelio no es cualquier opio del pueblo, el evangelio no es cualquier asunto barato, el evangelio es poder, autoridad, potencia, salvación y vida para los que creen en Cristo Jesús. A su nombre, a su gloria. Eso tenemos que entenderlo. Eso tenemos que saberlo. No es cualquier cosa. Es un valor la más grande. Por eso dice, hermanos, el que ha traído el verdadero evangelio de la salvación, nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó a la casa de Zaqueo, Jesús anuncia que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo. El que llegó a la casa de Zaqueo era Jesús. ¿Con la carga de qué? Con la carga de la salvación. Ham con apabida y kichima. Haika pata, haika hari pabidama, haika warmi pabidamanta, chaika mor evangelio. Rakina cuibida bicachaptique. Separana cuibida bicachaptique. Hasta parte guaño y taña más cachaptique. Parte totalmente van allí en causa de piña causa captique. Kai picanto y que manda tapa y cuchuanchi. ¿Tú cómo llegaste al evangelio? Me va a contar cómo llegó. ¿Cómo llegaste al evangelio en esta vida? ¿Cómo llegó el evangelio a tu vida en este problema cuando estoy? De la muerte, de la enfermedad. Dios mío, evangelio. Manam pipas caipe, evangelio chasque con cascancho de buena voluntad. Evangelio chasque con chipapá y mamay. Fracaso vedanchipe, ignorancia vedanchipe, torpeza vedanchipe. Hoy en día somos hijos de Dios. Campo pillacta pimay pichay pipori, hijo de Dios, hija de Dios, moral en alto, ama mancharicho. May pichaype, taito Dios pachurin. Pengawanga chiqui, ki pengawanga. Rima kuanga chiqui, rima kosun, ¿qué importa? Jesucristo está en tu vida. Estás en el camino del evangelio. A su nombre. A su gloria. Seguimos avanzando. Amados hermanos, gracias al Señor. A ver, ¿en qué versículo estamos? Bien. Seguimos. Amén. Ahora vamos rápidamente, amados hermanos, a ver. Creo que por acá he tenido, a ver, algún error. A ver, disculpen, mi hermano, con una tranquilidad. Sí, gracias al Señor. Algo de repente por acá me pasa. Sí, siempre hay veces. A ver, un ratito, por favor, ténganme un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia, creo que con los afanes. Sí, por acá esto es. Gracias. Hermanos, hermanas, en el amor de Cristo Jesús. El evangelio, ya sabemos, no es asunto humano, no es asunto terrenal, es asunto de Dios. El evangelio ha venido a la vida de una persona, a la vida de un hombre, a la vida de una mujer. El evangelio ha llegado, un evangelio digno, un evangelio justo, un evangelio, amados hermanos, que cambió vida. Ah, claro, importante, quiero hablar de esto. Para que sepan, para que entiendan ustedes. El evangelio, vuelvo a decir, no es una religión. El evangelio no es una religión barata. El evangelio no es como cualquier cosa que uno puede pensar. El evangelio es poder. El evangelio cambia vida. El evangelio transforma vida. El evangelio renova vida. Cuando el evangelio llegó a la vida de una persona, aunque ya estaba sentenciado a muerte, ha dado vida. Porque el evangelio no es muerte, el evangelio es vida. El evangelio, hermanos, aquí personas, aquí varones y mujeres, ha sacado de lo fango de su vida. Por eso el apóstol San Pablo dijo: lo vil del mundo escogió Dios. Lo menospreciado del mundo Dios ha escogido para que lo vil del mundo, quiere decir, hermano, palabra vil, ¿qué es? Agrio. Porque delante, hermano pastor Zacarías estaba contando, cuando mientras que estaba guarapeando, dice, hermano, hasta el carro le ha dejado. ¿Por qué le ha dejado a sus amigos? ¿Porque era buen amigo? ¿O porque era mal amigo? Ya, ¿qué importa ese Zacarías que ven guarapeando? ¿Qué nos importa ese? Es terco, hombre, qué borracho, que esté ahí. No, vámonos, ya hay que dejarlo. Lo dejaron. Por ejemplo, por ahí, alguien
Me contaba mi tía, cuando empezaba a tomar, Dios mío, era un hombre loco, agresivo, no le importaba a nadie, ni en la calle insultaba a un otro, ofendía a un otro, volvía a la casa. Ay, Dios mío, cuando llegaba a la casa, pobre esposa, cuando llegaba a la casa, los platos volaban, cuchara, tenedor volaba, baldes, ollas, pedían auxilio, los pobres criaturas ahí por rincón, hermanos, pobre mujer embarrado con sopa de arroz. Dios amado. Y la gente, hasta los vecinos sabían, decían, soy aquí, esa gente, aunque sea, se pena pues, una vez agresivo, una macurnaja, lo vil del mundo. Pero el evangelio llega o no llega. Chay Hariman evangelio chayaron. Dios mío. ¿Cuántos le conocían al hermano Angelino Díaz? A ver, todos los que conocían al Angelino Díaz, levanten su mano. Pero ustedes han conocido cuando era cristiano evangélico. Yo conocí cuando era católico. Ahora sepa, entienda. Cuando era cristiano evangélico, nuestro hermano Angelino Díaz ya era pues hijo de Dios, siervo de Dios. Pero cuando era católico, Dios mío. ¿Quieren escuchar? ¿Quieren saber? Dios mío, Angelino era pues Angelino. Por eso en Mina Dorita, cuando trabajaba al Angelino Díaz, le decían pues banda Angelino, cura Angelino, condenado Angelino. Escuchen, un día tuvimos, para ese tiempo yo habría tenido pues 22, 23 años, joven. Con mis amigos estábamos tomando rum cartavio. Y como a las 7 de la noche, por ahí aparece, hermanos, una bulla. En ese tiempo la gente estaban hablando y mira, Dorita dice, condenado están dando, condenado están dando, condenado están dando. La gente se prestaba para eso. No sé, habrá sido cierto que el condenado andaba, no sé pues. Dios mío. Y la gente hace bulla. Y nosotros del campamento salimos a la entrada de Dorita. Por la carretera estaban siguiendo, hermanos, como 3 personas mayores, unos 10 menores chicos, algunos con palos, algunos con piedra. Era como las 7 de la noche, luna, y el condenado estaba viniendo delante de ellos. El condenado, hermano, Dios mío, negro pues, medio sombra está pasando. Dios mío, nosotros también medio borrachito corrimos también pues a seguir el condenado. Dios amado. Y el condenado está caminando ahí nomás. Pues, uy, ¿cómo está caminando? Su ropa también, el condenado está arrastrando por el suelo. Y su cabeza está amarrado con trapo blanco. Cuando el condenado para, toditos da retro atrás. Cuando el condenado camina, Dios mío. Ahora, pero fíjate, la gente está siguiendo con palo y piedra al condenado. Y ahí, hermanos, uno de los varones más valientes habría sido. Corrió de la ropa que está arrastrando por el suelo, agarró y lo jaló. Desde la cabeza del condenado su ropa salió. ¿Quién era? Angelino Díaz. Dios mío, al hombre hasta palo y piedra lo hubieran dado y quizás lo hubieran calabrado, lo hubieran matado. Y era borrachito, no era sano. Tanto que la gente hablaba de condenado, él se había vestido de condenado. Y lo reclaman y dice, pero ¿por qué ha hecho? Y él mismo dijo, ¿para qué ustedes tanto hablan de condenado? Yo soy el condenado, pues ahora ¿qué me van a hacer? Dios amado, mira. No tan solamente eso. Un día, 1 de mayo en Dorita era fiesta, pues. Taitacura no había ido pues a hacer misa. Ese domingo pasó. Sus santitos que tenían pues el Cruz de Mayo no ha recibido misa. Taitacura no había ido de acá de la provincia. Entonces, ¿sabes qué ha pasado? Al próximo domingo, yo también, hermanos, como era sábado, me vine a la familia, regresé también, esa vez yo también soltero todavía. A mi papá, a mi mamá, de verlo, estoy regresando, como a las 4 de la tarde, estoy llegando para Dorita, y la gente, pues hermanos, Dios mío, todos los trabajadores que habían salido están dando vuelta toda la plaza y está el procesión. Yo dije, Cora habrá venido. Yo también, pues otro chismoso también me fui a corriendo. Y tanta gente, todos los trabajadores. Llego
Ya estaban llegando a la puerta ya de la capilla ya para colocar el cruz. ¿Quién era el cura? Angelino Díaz. Se había vestido, hermanos, con esas colchas blancas, pero colosas. Y la gente hecho un sonso y tonto, siguiendo esa cantidad de gente. Cura Angelino habría hecho misa y ya lo colocaron ahí. Dios mío. La ignorancia. De esa vida Dios te sacó, me sacó, nos sacó. Nos cambió el santo evangelio de Jesucristo. A su nombre. A su gloria. Entonces, hermano, este evangelio no es para refutar. Este evangelio no es para dejar. Este evangelio no es para abandonar. La persona que está frente a ustedes, ¿de qué clase de vida Dios me ha sacado? ¿De dónde me ha sacado? Un joven de 26 años, hermano, creído, prepotente, sobrado, orgulloso. Uy, de esa vida. Para que hoy en día lleve el evangelio. Para que hoy en día anuncie la salvación. Para que hoy en día, no tan solamente, hermanos, en Huancayo aquí, por la gracia de Dios, quizás hasta este tiempo, casi la mitad del Perú, Dios me lo ha llevado. Me ha llevado fuera del Perú. Estuve en Costa Rica, estuve en Bolivia. Gracias. Espero todavía correr más hasta que Cristo venga. No soy tan viejo, no soy tan auquis, no soy tan cocho. Tengo todavía fuerza y capacidad para llevar el evangelio. A su nombre, a su gloria, a su maravilloso gloria. Causa chasgangichich. Allin chacho casgangichich. Echa win cuñacho. Echa lape corungichiñas ganguanapas. Dios amado. ¿Hasta qué hora es, papá? 11:25. Supa chayano tengo ya mongichi. Supa mico cámara. A ver, papá, jabara mi papá. Cocinero con una puñurungo, pues. Gracias al Señor. Qué hermoso, qué maravilloso, qué glorioso. ¿Cuántos dicen, hermanos, cuántos se sienten contentos con la salvación que han recibido? Con el evangelio que recibieron. ¿Contentos? ¿Contentísimos? Gracias a Dios. Ahora sepa, entienda. No es tan solamente salvación. Salvación llega a alguien chicama. Ahora viene el segundo asunto. No es tan solamente salvación. El segundo asunto es, hermanos, amados hermanos, antes de pasar esto, a ver, quiero comentarle, ahora viene esta vida de la salvación, dice, el que recibió la salvación, recibió también la vida. Causarichi. Sopatapas con gananga. El que recibió la salvación no se recibió tan solamente salvación, sino la vida. Si no recibes la salvación, no hay vida eterna. Por eso, papá, salvación tachaski kurun, que mana salvación ya tacho. Chay salvación intakam, chay salvación pimchaski kurun kita. Huiña y causaita. Y manera, Señor Jesús, aunque esté muerto, morirá neracho. Vivirá. A su nombre, a su gloria. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 36. Ahora ya estamos ya en ese pasito. Vamos. Gracias al Señor. Dice, hermanos, libro de Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene, ¿qué cosa? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 3 cosas importantes. Uyaricaita. 3 cosas importantes. Pipas, taita Diospa, churimpe, Jesucristope, creyeron, chasquicoron, vida eterna chasquicoron. Wiña y causaita. Pipas, manacho creenga, cae Señor pachurimpe, Santo Evangelio tawirich caspan, enaspanga, manas nunca jabangacho, chawiña y causaita. Tercer paso, emaninta. Cuyas jaiwagipane cae tercer paso nin, cae natanispan. Chay mana kasuko jaripaga, mana kasuko warmipaga, mana kasuko rapaga, taita Diospa, rabiakoini, piñakoini si jawampi. Cae kimsa cosata entiende.
Chaitam, Señor Jesús y Maren. Número uno, el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. El que entregó su vida, recibió la salvación, tiene vida eterna. Pero el que dice, no, será otro día, cuando tengo tiempo, a ver, voy a pensar, ¿qué dirá mi macho? ¿Qué dirá mi mamá? ¿Qué dirá mi hermana? ¿Qué dirá mi familia? Mientras que está pensando qué cosa viene, nunca verá la vida. Para Dios es, hermanos, sí o no, es o no es, a su nombre, a su gloria. Luego, hermanos, manachaski con gacho salvación ta, lengliwan uyerich kaspan, yawiwan hawach kaspan, taita Dios manta yachis kaspan, enaptenga sabes iban pasaronga, cuyas jaiwawi panicona, sucederonga pasaronga, taita Dios papiña coinin, taita Dios para rabia coinin, alcanzaronga, maipag michay, para el sufrimiento eterno, para el fuego eterno, para la condenación eterna. Yachay jari, yachay warmi, a su nombre. Y manirata Señor Jesús. El que, Marcos 16:16, el que creyere fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Ojo, oído. Radio en Tacama, oyarek. Televisión en Tacama, oyarek. Facebook en Tacama, oyarek. Amigo, amiga, joven, señorita de cualquier parte del Perú, del mundo que me escucha, escúchame bien. Yo te estoy hablando de Jesucristo. Yo te estoy hablando de la salvación. Yo te estoy hablando de la vida eterna. Si tú rehusas de creerle, escucharle esto, ya no es culpa nuestra. Nosotros estamos anunciando. A su nombre y gloria. A su nombre y gloria. Ahora sí. ¿Voy a leer con Kichikcho? ¿Entendí ya con Kichikcho? Está muy bien. ¿Recibir salvación era bueno o era malo? Santo Dios. Regalo tremendo. No tan solamente salvación, vida eterna. Ahora, ojo, oído. No se confundan, no se equivoquen. La vida eterna recién cuando todavía será. No. El día que tú entregaste tu vida, has entrado al camino de la vida eterna. Yo no digo yo, la palabra dice eso. A su nombre, a su gloria. Ahora sigamos entendiendo. Ahora les voy a explicar mucho más. Ahora, hermanos, seguimos avanzando. El que recibe la salvación también recibe. ¿Qué cosa, pastor, recibe? Aparte de vida eterna hay otro. Hay otro, aparte de vida eterna. Presten atención, son tres cosas importantes. Uno es salvación. Otro, a su contenido enseguidita, es vida eterna. El que le sigue es, amados hermanos, para ser bautizados con el Espíritu Santo, amado. Ahora sí, préstenme atención ahora sí. Esta es cosa importante. Esta es una cosa, un asunto muy importante. Escuchen, hermanos. Cuando tú, hermano, hermana, has entregado tu vida a Cristo Jesús, has creído, has entrado por creer en Jesucristo, has entrado al camino de la salvación. Ojo, no me digan, ahora ya he recibido mi salvación, ya nunca más voy a perder mi salvación. No. Puedes perder tu salvación. No es por lo que Dios es malo. Dios es bueno. La salvación puedes perder por tu propia culpa, por tu propia manera de vivir, por tu carácter, por tu vida. Kichuari majunapa, jamniwami manayam kananga salvación tachasquirone condenado yachukani salvo ñamkakune en aspaike. Perderuami chay salvación ta. Y Mayrambe perdió chay salvación ta. Mana allin vidaikiwan, mana allin causainikiwan, mana allin ruainikiwan. Mana kai palabra manjina causainikiwan. Mana kai manjina por inikiwame chay salvación ta perderuagme. Y mabakta Judas ta servirá Kim Sawata señor Wamporishan. Judas caminó 3 años o no caminó 3 años. ¿Perdió o no perdió? Pero casca mala doctrina por el Judas para mí no se ha condenado. Judas para mí. Porque Jesús ha dicho, este hombre mejor no hubiera nacido. ¿Ha dicho Jesús?
Este hombre, mejor el que me entrega, mejor no hubiera nacido, dijo Jesús. ¿Y por qué dijo Jesús esto? Porque sabía, hermano, que Judas perdió la salvación. ¿De qué le sirvió 3 años caminando con Cristo? De nada le sirvió. Por eso, hermano, hermana, aquí no está la antigüedad. Pueden decirme, yo estoy 40 años, 50 años, 60 años evangélico. No es garantía la antigüedad. Tu permanencia con Cristo Jesús, a su nombre, a su gloria. El día que tú entraste, hermanos, al camino de la salvación, entraste ahora. Caminar por el camino de la salvación, ¿es largo o es corto? Ahora sepa. Pastor Leoncio Paco, a los de edad de 26 años, recibió a Jesús en la salvación. De 26 años. Ahorita tengo 62 años. ¿Cuántos años estoy en la ruta? 36 años. En la ruta, en el camino. 36 años sigo avanzando por el camino de la salvación. ¿Por qué dijo Dios a Josué? Ni a la diestra, ni a la siniestra. ¿Qué quiere decir a la diestra o a la siniestra? No a la izquierda ni a la derecha, ni atrás. Jesús dijo, el camino es ancho o angosto. Angosto, difícil de. No mires ni a la derecha, ni a la izquierda, ni atrás. Mira adelante. ¿Dice o no dice? ¿Qué dijo, hermanos? Cuando Jesús dijo, cualquiera de ustedes pondrán manos sobre el arado. El que pone mano en el arado atenderá a derecha, atenderá a izquierda, atenderá atrás. ¿Qué dijo? El que pone el mano en el arado atiende a donde avance el buey, atiende a donde. Si lo atiendes a la derecha, si tú lo atiendes a la izquierda, si te atiendes atrás, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Hermanos, el yunta va a ir no sé a dónde se va a dirigirse. Esto habla para la iglesia, esto habla para los pastores, esto habla para los ministros. Entonces nosotros tenemos que atender, hermanos, derecho. Como vuelvo a decir, hermano, 36 años, sigo viendo, hermanos, la cruz de Cristo, sigo caminando por el camino de la salvación. Hermanos, sí, en mi vida corre riesgo, en mi vida corre peligro, que el demonio, hermanos, me tormenta por la izquierda, me tormenta por la derecha, hasta me tormenta pero por mi atrás, pero mi mirada está delante, y llegar a la cruz de Cristo. El día que el Señor me diga, vamos, el día que voy a cerrar mi ojo, o el día que suene la trompeta en el arrebatamiento, ahí se acabó la salvación. Cuando Señor te levanta, me levanta, salvación completa en la presencia de Dios. A su nombre, a su gloria. ¿Entendéis? Ahora vida eterna, pastor, ¿dónde queda? Ahora vida eterna con la salvación tienen que caminar juntos. El día que tú has entrado, hermanos, has entregado tu vida, has recibido tu salvación, has puesto tu pie en el camino de la salvación. El otro pie también al camino a la vida eterna. Ahora entonces, hermanos, si la salvación pierdes, pierdes también la vida eterna. Si la salvación logras, logras también la vida eterna. ¿Me están entendiendo? Por eso las dos cosas van juntos. Ahora viene el tercero. Ahora escuchen, hermanos. Sepa esto. Esto era para mí batalla. Esto era para mí lucha. Para entender todo esto, hermanos, no es que vayan a pensar, hermano, que he copiado de alguien de mis consiervos, de repente he sacado del internet. No me piensen esas cosas. Para entender todo esto, tenía que doblar rodillas. Para entender todo esto, tenía que clamar a Dios. Para entender todo esto, hermano, tenía que pedir en oración a Dios, para que Dios me dé de entender cómo es esta cosa, cómo es este asunto, para enseñar a la iglesia, para enseñar a mis hermanos, para enseñar a mis consiervos, para compartir esta palabra a todo el pueblo necesitado. Una de las cosas importantes, cuando el Señor me dijo un día así, me hizo entender: el día que tú entregaste tu vida a Cristo, el día que tú entregaste tu vida, recibiste tu salvación,
entraste al camino de la salvación, al camino de la vida eterna y también al camino para que seas bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, desde el momento, hermanos, si hoy día, escúcheme, si hoy día yo soy católico, entregué mi vida ahora mismo, el día que hoy día mismo entregué mi vida, entré al camino de la salvación, al camino de la vida eterna, al camino para ser bautizado con el Espíritu. Ahora esto va a depender de quién ya. ¿De arriba todavía o ya va a depender de mí? Va a depender de mí. Señor, ya me dio mi salvación. Señor, ya me dio la vida eterna. Señor, ya me facultó para yo ser bautizado con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Ya estoy en el camino. Ahora esto va a depender de mí. Si yo quiero alcanzar, lograr mi salvación hasta el punto final, como el apóstol San Pablo dijo. Amados hermanos, ya no depende de arriba. Dios ya me ha dicho: hijo, ya te di la salvación, ya entraste al camino de mi salvación, ya me recibiste. Ahora ya depende de ti y la palabra está en tu mano. Tu vida va a depender de acuerdo a la palabra. Santo amado, la vida eterna ya no es de arriba. Señor, ya me ha puesto en el camino de la vida eterna. Ya no depende de arriba, sino ya está en mí. Ese va a depender de mí. Ahora, para ser bautizado con el Espíritu Santo, para ser bautizado en el Espíritu Santo, ya Señor ya me ha dicho, ya estás en el camino. Para ser bautizado en el Espíritu Santo, ya no va a depender de mi pastor, ya no va a depender de mi presbítero, ya no va a depender de tal fulano, ya no va a depender que en él me diga llena, unge, ya no va a depender de eso. Va a depender de mí, va a depender de ti, de usted, mi hermano. Si tú quieres, ¿verdad?, ser lleno del Espíritu Santo, querer tener experiencia con el Espíritu Santo, ¿qué va a suceder? Ya no va a depender de alguien, es de ti. ¿Cómo le buscas? En santidad, en arrepentimiento. Tienes esa necesidad, hambre de ser lleno del Espíritu Santo, tener experiencia con el Espíritu Santo, va a ser depende de ti. Por eso que dijo Jesús a los apóstoles cuando encontró durmiendo, ¿qué le dijo? La carne es débil, el espíritu está dispuesto o no está dispuesto. Entonces, a su nombre, a su gloria, esto les digo, amados hermanos, el evangelio no es cualquier asunto, no es cualquier política, no es cualquier religión, cualquier asunto de la vida. El evangelio, hermano, tiene nivel, tiene contenido, tiene fundos principales. La esencia del evangelio es la salvación, la esencia del evangelio, la vida eterna, la esencia del evangelio para ser bautizados en el Espíritu Santo es ser llenos del Espíritu Santo. A su nombre, a su gloria. Dios amado, ojalá que la sopa demore todavía. Amados hermanos, ¿estamos entendiendo o no estamos entendiendo? ¿El beneficio de la salvación tenía o no tenía? ¿La salvación tenía beneficios o no tenía beneficios? El que continúa la salvación, ¿cuál era? Vida eterna. ¿El otro contenido cuál era? Para ser bautizados en el Espíritu. ¿Eso de quién va a depender? ¿De arriba o de nosotros ya? Claro. Si yo soy hijo de mi padre, quiero recibir un regalo bueno, ¿qué tengo que hacerlo? ¿Ser ajeno de mi padre? ¿Ser lejos de mi padre? Si mi papá tiene buenas posiciones, de repente mi papá tiene carro, mi papá tiene casa, mi papá tiene terreno, y hermanos, si yo de repente, hermano, necesito de mi papá, quiero que mi papá me regale de una docena de carros, un carrito nomás que me regale, ¿qué tengo que hacer? ¿Insultar a mi padre? ¿Faltar respeto a mi padre? ¿Estar lejos de mi padre? ¿O tengo que ser obediente a mi padre? Ayudarle a mi padre, obedecer a mi padre. Y mi padre me va a decir: ah, mi hijo le falta, mi pobre hijo camina carrera. Ah, hijito, ven, te voy a regalar este auto, llévate. A su nombre, a su gloria. O de repente mi papá me dice: a ver, hijito Leoncio, yo te voy a regalar un carro, pero yo quiero tu obediencia. ¿Logras o no logras?
Entonces, hermano, Dios mío, sé positivamente, como ahorita te estoy diciendo, el día que tú recibiste la salvación. Por eso hay una cosa importante, ¿no? El evangelio, ese evangelio tenía su contenido, la salvación. La salvación tiene su contenido, su beneficio, vida eterna. Enseguida, ¿cuál era? Para ser bautizados en el Espíritu. ¿Esto qué dijo? A ver, vamos, hermano. Libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 11. ¿Qué dijo? Vamos, a ver si es cierto o no es cierto. A ver qué dijo Jesús. A ver qué nos dice. Libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11 dice, claramente dice, yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Pero tras de mí, dijo Jesús, viene mayor que yo. No soy digno ni siquiera para atar o desatar la correa de su calzado. En otra versión, ¿sabes qué dice? No soy digno de llevar el calzado que él lleva. En otra versión que dice, no soy digno de poner mis pies a las huellas de él. Uy, Dios mío. Él os bautizará con fuego, con el Espíritu Santo y, por ejemplo, Juan está diciendo, yo estoy bautizando tan solamente en agua para el perdón de sus pecados, para su arrepentimiento, pero tras de mí, ¿quién viene? Jesús. Él os bautizará. ¿En qué tiempo está hablando? Futuro. Cuando Jesús habló con Nicodemo, libro de Juan capítulo 3 versículo 5, ¿qué dice? Libro de Juan 3, 5, ¿qué dice? Porque Nicodemo no era cualquiera persona. Nicodemo había sido una persona preparada, judío. Era maestro en Israel, escúchenme bien. Este maestro, ¿sabes qué hacía, hermanos? Este maestro de Israel no entendía, ¿verdad?, los asuntos de Dios. Quería conversar, quería saber del reino de los cielos, del gobierno de Dios. Entonces una noche en secretos va Nicodemo a conversar con Jesús frente a frente, cara a cara, se sienta, conversa y dice, maestro, sabemos muy bien que tú no eres cualquiera persona, cualquiera profeta. Yo sé que tú vienes de Dios. No sé cómo puedo alcanzar yo también el reino de Dios. ¿Cómo puedo entrar al reino de Dios? Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tan solamente está hablando de ver. Y Nicodemo dijo, oye, ¿qué me estás hablando, Señor? ¿Me estás bromeando? ¿Qué? Yo soy hombre viejo, tengo 60 años, soy judío, un hombre eminente, maestro. ¿Cómo? ¿Por la segunda vez voy a entrar al vientre de mi mamá y voy a nacer? ¿Eso me estás hablando? ¿Qué? Ah, Jesús dijo, sabio Abel. El maestro dijo, el que es nacido, carne es hasta su muerte. El que es nacido de espíritu, espíritu es. Cualquiera que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Tremendo. Uy, amados hermanos. Jesús está hablando ya. Primero habló de Juan. Está hablando Jesús de dos asuntos importantes: nacimiento de agua y nacimiento en el Espíritu. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 5, ¿qué dice? Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 5. Jesús dijo, antes de ir al cielo, para mí sacó más de 500 hermanos. Amados hermanos, en ahí dio las instrucciones, ahí encaminó todo. Y luego dijo, ciertamente ustedes conocen el bautismo de Juan. Está diciendo, pero más de pocos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Uy, ya está destinado, ya está puesto, ya está todo, ya está hecho. Esto ya depende de quién, de nosotros. ¿Ve? Por eso, como delantito ya les he dicho, ahora hermanos, que si ustedes quieren ser llenos del Espíritu Santo, quieren ser bautizados en el Espíritu Santo, quieren conocer esa potencialidad del Espíritu Santo, no es depende de nosotros, es depende de cada uno de ustedes. Abren o no abren el corazón, está preparado o no están preparados, tienen hambre, sed del Espíritu Santo o no, tienen, hermano, quieren pasar de ese nivel a otro nivel también. Ese es otro asunto de la enseñanza. Quieren llegar a ese nivel, ese depende, ya no es de nosotros, es de ustedes. A su nombre, a su gloria, amados hermanos. Por eso digo, hermanos, el Evangelio
el beneficio del Evangelio, más claro, el contenido del Evangelio es la salvación. El contenido de la salvación o los beneficios de la salvación, la vida eterna, para ser bautizados en el Espíritu, a su nombre, a su gloria, a su maravillosa gloria. Gracias, amados hermanos, hermanas, ¿verdad? Todo esto nos hace entender para que nosotros no seamos cristianos fluctuantes. Ama ya, chiri, ala cristiano canay que paso, que ya chico y cunaja. Kaya chico y cunaja, ñahuiquita que charispa tantias paike, ñaupagman por inaikipaj. Maypi chaypi, kay experiencia kunata ya chaykus paike, kay palabra kunata recicus paike, allinta huilla kunaikipaj. Allinta ya chachico kunaikipaj. Allinta taita Dios pa caminon pisaya naikipaj. Castrovirreyna llaqtapi kaspa, Cocha llaqtapi kaspa, Esmeralda, tukuy uraykuna no se llama con su tiempo hongaru niña. Tukuy chaykunapi maymanta jamo kokpaskay, pero kaymantaqa kutikuy. Yacharonem evangelio pa contenidunta. Evangelio para contenido que causa salvación. Salvación para contenido beneficio que causa vida eterna. Espíritu Santo han bautizado canaipa. Mana chayacho. Hay otro todavía. ¿Quieren saber? Ya no. Dios mío. Maiginta chayjuja. Dios amado. El otro dice, el que recibe la salvación tiene comunión con el Padre, tiene comunión con el Hijo. Pitak taita Dios son parla. Pitak taita Dios son arriman. Era tenga papá y salvación, perdón hermanos, evangelio romana, cualquier asunto chucasja. Tiene fondo, tiene esencia, tiene corazón, tiene base. Uy, Dios mío. Entonces, hermanos, y mata pruebas casjanchi, evangelio tamana papá y profundamente churras casjanchi, jawayamanta jawachkasjanchi, jawayamanta yachkasjanchi. Mana yachkasjanchi, esencia. Kanan tukubay kamsaix kaiwan, seguramente más todavía va a ser profundidades. Jawarichi. Salvación, chay evangelio va contenido en mí, salvación. Salvación va beneficio con vida eterna. Espíritu Santo han bautizado a Garanchipaj. Chay, salvación para contenido en mí, papá y mamá, taita Dios en comunión petaricus hanchik. A ver, pita, taita Castillo parlancho, taita Dios. Hatón autoridad en chicona parlancho, taita Dios. Ñoganchija, parla con chik, taita Dios. Taita Dios en comunión pe. Señor Jesucristo en comunión pe, qué tremendo. En abtenga caiga, manachu valor, papá y hatón valor, santo evangelio camino pe. Alguien va a evangelio chasquicullarane, condenación mundo por inay mantaja. Alguien va a cristiano cacune, causa y mundo causa con aipa. A su nombre, a su gloria, a su maravillosa gloria. Entonces, kaikunata y achaparizun, kaikunata entendí pasunchi. Kaikunan posarebasunchi, alguien caminonta. Primero de Juan capítulo 1, versículo 3. Imanebasunta. Primero de Juan 3, 1. Perdón, 1, 3. Perdón, 1, 3. Primero de Juan 1, 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. En nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con el Hijo, Jesucristo. Estamos primero de Juan 1, 3. Claro, chata, ya para llegamos a. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Y manis canta Juan. Y matam jabaranico, y matam uyaranico, chaitam uyakunico. Y chaitam uyakusaco. Enseguida dice, hermanos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. Evangelio imapachta. Salvación da chasquinchi imapachta. Imaina rura kunata kaipiti ay kuchkanchik. Ponta vidan chipega karanchik, envidiosos, chigmellicos, campo picajunapas pastumicha. Dios mío, tuco y maroa. Pero Santo Evangelio maya y coramo, hasta enemigo y quipas y hay coramo, y ya no eres más enemigo, eres amigo, eres familia. Eres unido en Cristo Jesús. Ya pa ima tucucun. Kaipi comunión betarikunchik. Ponta vida pega, waka. Pakukuchawarmim. Waka chay cinturunam. Waka chay angas marca runamiki. Chigne yikurunam. Chay natam jawanakura kana comunidad ocupipas punta taga.
Pero kunanga taita Dios pa kami pega may mantakamo kupascacho, Huancayo mantakamo kupascacho, Lima mantakamo kupascacho, Estados Unidos mantakamo, may mantakamo kupascacho. Somos una familia en Cristo, comunión a su nombre. Eso es lo que dice el Evangelio. Entre nosotros comunión. En nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesús. Ay, Dios mío. En tenga papá y mamá y mayurapas taita Dios wan parlacoy. Taita Dios pachurin mi canque, japay mi taitai kit ñuanchipa taitanchi, pay wan parlacoy. Señor Jesús Cristo en tacama, pay wa mi comunión pitarico sonchi por medio del Espíritu. Entonces, ¿el Evangelio tenía beneficios o no tenía beneficios? ¿La salvación tenía beneficios o no tenía beneficios? Entonces, ¿ima tatagruna papá y mamá? ¿O maita rascasa? ¿Ima pagro evangelio mayay kurgani? ¿Ima pagro cristiano karani? Warmi chanta kawarin, kay warmi miyaw culpable, kay pa culpable, aleluya kane, trago to manaita, wengo naita. San Roque fiesta pi, wicha isenga, ora isenga, kurika chamona imanta. Más bien agradezca. Che warmita cumpleaños charamte. Tortalla tapas amargar margai cache. Gracias hija. Han mi evangelio mamposa baranque. Han cascai kiraikom evangelio tareksene. Mana ham kaptike mana evangelio tareksene. Condenado macho chica y mancar. Senga y kuyang man chica kai saet. Dios amado. Warmi konapas kas hamiki. Uchuy ya pitisa warmi konam lisa warmi konam. Santo amado. Cairo na me que evangelio vamos a ver. Caipa colpa me gana evangelio. Aleluya de banco. Más bien cusico, jochucuy. Gracias. Esposo y quita. Abraza y que derecha, izquierda, cuyas va que caranta pues mucha pae. Por el amor de Cristo, chayjari posa su tikim, canque cristiana evangélica. Gracias a Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ya pa guava churicurapas, taita mamacho, primero evangelio tercero, Dios mío, salvación tachasqui corona. Gracias. Agradezca a ese padre, agradezca a ese madre. Parte asunto pi papá y mamá y guava churi evangelio tachase. Taita mamaga, winco. Chayaga jupuncha pasa cosa que hay asunto. Gravidad. Jukta itapa mamá pa guava churi sikara yaktapi. Drogadita. Sapa puncha vidanta pasaya cuerpunta ranticospan. Ya te estoy diciendo en qué vida era. Dios mío, chais pantalón y pescara bien ajustado. Chais y calle pipas por jaricuna javanampa. Uno para ti. Otro para ti, uno para ti, otro para ti. Jepandaña tajari con arek babam pasotos. Qué lindas curvas. Chaywarme jukpuncha evangelio mapidante entrega curu. Dejó la ropa, dejó el pantalón. Empezó a usar falda hasta abajo. Chay si chay condenado ronanin. Me duele la cabeza. Me tienes asco de verte así. Mejor antes era, aunque caminabas en la calle, en la plaza, aunque sea con tu pantalón ajustada, para mí eras mi hija. Pero ahora que andas como una monja, con tu falda larga, me haces vergüenza. Qué desgracia, padre. Cuerpo en taránticos para llevar mi chorin por tignata, feliz de la vida, taita. Pero chawar mi guaban evangelio maya y curspa vidanta arreglaruya manaña cuerpo taparrante ranti cuñacho falda larguita usa chainata taitanta aborrecen. Qué demonio. Por eso yo les digo gracias a Cristo Jesús. Taita Dios salva y cuachi. Taita Dios guaño y vida manta. Fracaso vida manta. Evangelio tachasque y camaspa. Salvación tajoy guaspanchi. Jorgoy cuanchi. Vida eterna manchuray cuanchi. Espíritu Santo ambao saguna palisto taricunchi. Panigua taita Dios en comunión. Jesucristo en comunión. Dios mío. Chaicho evangelio aigewa. Chaicho evangelio manta cotiwa. Sayarichi. Nombre de Jesús. Cuyanquichicho manachu cuyanquichi taita Dios. Haigata cuyan taita Dios. Puños kunata wasan petaglaik. Muerto resucita, dile. Gracias a Dios. Tu kupay kunay pasayan pacha. Imanintak Pablo. Corinto yaktaman carta que guspa. Primero, segundo de Corintios 3:13. Chayna sayan pachayaña, ama puño naichipa. Capítulo 3, versículo 13. Todos los santos saludan. Ay, Dios mío. Picuna takay pitarico. Salvas jacuna. Santos y santas. ¿Se saludan o no se saludan? ¿Se abrazan o no se abrazan?
Coronavirus, pe pastor, un puñete nomás. Dios amado. Chaire alejaron anchi. Pero ¿qué nos falta? Maquillata se alejaron, pero si mitaga. Echa se mita, pues buscaron una visión. Está bien que está con mascarilla. Cualquier lugar donde sea, caro mantapas. Papá, bendiciones, un abrazo, un pachorrón de abrazo. ¿Cómo estás? ¿Sí o no? Ese se llama saludar, uno se llama saludar. ¿Cómo estás, mamá? Muchas bendiciones. ¿Cómo estás, papá? Muchas bendiciones. Un abrazo, un pachorrón de abrazo. Hasta mi congregación yo también le digo. Domingos, hermano, todos los domingos yo dirijo mi congregación. Congregaciones, hermanos, hermanas, un pachorrón de abrazo. Para que una maquichanda jaibarim un carro llamando pachorrón de abrazo, pastor. Yo también les quiero mucho, les amo mucho. Para que una pastor, nosotros también te queremos mucho. Un abrazo. Saludos a su nombre. A su gloria. No por el hecho que el coronavirus, todo eso nos ha pasado, no vamos a distanciarnos, no. Respeto, amor, en el nombre de Jesús. Los santos se saludan, a su nombre, a su gloria. Seguimos, hombre, y más. ¿Qué más nos dice enseguida? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos. Con todos vosotros. Aquí no estamos de vernos, hermano, tú eres de tal, yo soy de tal, tú eres alto, tú eres bajo, tú eres gordo, tú eres chato, tú eres rico, tú eres pobre. No, acá somos iguales, juntos, unidos en el nombre de Jesús. Libro de Efesios 2:19, perdón, Efesios 2:19. ¿Qué dijo el apóstol San Pablo escribiendo carta a los Éfesos? Así que ya no sois extranjeros ni advenizos, sino ciudadanos de los santos, miembros de la familia en Dios. Y matataita Dios, últimamente no hay cuanchi. Jarita, warmita, joventa, chirnenacota, peliacta, upuncha seconacota, upuncha suanacota, tuco y maruacta. Familia taruay cuanchi, ayo taruay cuanchi, casta taruay cuanchi. Main en Tacama, Santo Evangelio en Tacama, salvación en Tacama. Canampuncha, junio nas hatari kunapaj. Punta vida taga, imaina takara. Pelearos pan, manari manakuiko. Calli pipas pasan a kunakara, karata chogasti. Guarmi kunapas, calli pipas a kank, enemigo ikita. Javarus pa, juklama. Dios mío. En altunguasi takuto y manas gache guarmi, karanta chogaban, o secunda chogaban. Ni nacho kare se banacho. Kanang evangelio ko pega santo evangelio camino pepita ko si conta chokanako. Pita karanta chokanako. Nadie es. Chigne no sikitapas, upuncha o si con chokas con equitapas. Hermana, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? Papá, bendiciones, un abrazo, ¿sí o no? Amistad, comunión, familiaridad. Kanang apunta tama, caro tiacho, lado y tiar temas, ay kanki. Kanang hasta wanik. Amo y papá, y kai pasinto kasi tiaco. Pani han pasamos que caicha paciente que esté punta taga lado y que mantiene y garamo tempos tatar respecto con canque hasta pacha y quitas chocas para sí o no. Dios mío. Ahora chay tamuasi tacote y cos panejanque chay warmi me al lado y bandas witis nes vamos a coico y mandam chocaban eranque. Dios amado, chay naruna con tan familia todo hay cuanchicananga. Santo Evangelio, la salvación, beneficio, contenido de la salvación, comunión, taruay, cuanchi, que quinchiporata, taita Dios tamampas. Gracias a Dios, a su nombre, a su gloria, ora coigo sonchi. Señal de agradecimiento, taita Dios. Maki ojarik. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Dios de la gloria. Te doy grandemente gracias, poderosamente gracias, maravillosamente gracias, eterno Jesús. Gracias, Padre.